Muy buenos días, queridos alumnos. Les saluda el profesor Humberto. Hoy veremos geometría con cuarto grado. El tema es un tema nuevo. Se titula ángulos, rectas paralelas y una secante. Vamos a ver dos casos, conjugados internos y conjugados externos. Antes de empezar, vamos a ir un poquito de teoría. Vamos a ver. Primero quiero recordarle qué son dos rectas paralelas. Rectas paralelas. Rectas paralelas son aquellas rectas que mantienen el mismo ángulo, la misma dirección. Por ejemplo, estas dos rectas, vamos a poner otro color. Mira, yo pongo una recta L y una recta, tiene que tener la misma dirección, ¿ya? Recuerda que dos rectas paralelas nunca se van a cruzar, en ningún punto, ¿ya? Y también eso habíamos visto ya hace unas clases pasadas. Habíamos visto que las rectas paralelas se reconocen cuando tienen dos rayitas, ¿no? Entiendo que estas dos son rectas paralelas, ¿no? Recta 1 y recta 2 son paralelas. ¿Cómo se les denota? Se les denota así. L1 es paralela a L2. Entonces, así es como se identifica, se denota, se escribe dos rectas paralelas. Entonces, con estas rectas vamos a trabajar, ¿ya? Ojo, quiero también recordarte que las rectas paralelas pueden ser verticales, como este caso. Puede estar verticales así. Dos rectas son paralelas, ahí están dos rectas paralelas. Puede ser horizontales, como este caso. O puede tener ángulos, ¿no? Como este caso, como el primer ejemplo. Ahora vamos a ver qué es una recta secante. Una recta secante es una recta que corta a otro. Voy a hacer una recta L. Por ejemplo, voy a utilizar una recta amarilla secante. Primero voy a borrar estas dos rectas anteriores. Esta recta amarilla le va a cortar a las dos rectas paralelas, le va a cortar, va a cruzar. Esa es una recta secante, una recta que cruza, que corta o que cruza. Entonces pongo la recta secante, ahí está, L3. L3 es secante a L1 y a L2. ¿Qué significa que es secante? Que le corta, que le cruza. ¿Ya? No te olvides, la recta L1 y la recta L2 son paralelas, mientras la recta L3 es secante a las dos rectas L1 y L2. Entonces, ya sabemos que es una recta secante y una recta paralela. Vamos a escribir L1 y L2 son paralelas. Ya sabes cómo se denota. Lo vamos a poner nuevamente. L1 es paralela a L2. Vamos a borrar esto. Ahí nomás lo dejamos, no hay problema. Y el otro, vamos a poner L3 es secante. Secante es que corta, ¿ya? Secante. No viene de seco, sino secante es que corta o que cruza. L3 es secante a L1 y L2. Entonces, para los problemas que hoy día vamos a ver, va a tener que cumplir estas tres condiciones. Tiene que haber dos rectas paralelas y una secante. Ya, obligado. Si no, no va a funcionar en la propiedad que vamos a aplicar hoy. Ya conocemos dos rectas paralelas y una recta secante. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Vamos a ver ángulos conjugados internos. Conjugados internos. Recuerda que hoy día nos toca teoría
Hoy ya vamos a ver la parte teórica. La próxima semana vamos a terminar de resolver los ejemplos del libro, ¿ya? La tarea. Conjugados internos. Por supuesto voy a hacer algunos ejemplos parecidos al libro que te va a permitir poder resolver la tarea. Entonces, conjugados internos. ¿Cuándo son dos ángulos conjugados internos? ¿O qué es un ángulo? ¿O qué son conjugados internos? Recuerda que te dije que tiene que cumplir la condición de paralelos y secantes. Voy a dibujar eso. Voy a dibujar dos rectas paralelas. Ahí está. Ahí está la recta paralela. Fíjense bien, estoy dibujando dos rectas rojas paralelas. Le voy a poner L1 y L2. ¿Ya? L2. Estas dos rectas son paralelas. No te olvides que se coloca esta rayita. En un costadito lo voy a poner para que sepas que son paralelos. En un costadito. Muy bien, ya tengo dos rectas paralelas y ahora voy a colocar una recta secante. No importa por dónde lo coloque, si así o lo puedo colocar así. No importa, lo importante es que sea secante a ambas rectas paralelas. Y ahí está, ya coloqué la recta secante. Vamos a colocar su nombre, L3. L3 es secante. Entonces, ¿qué dice ángulos conjugados internos? ¿Qué dice la teoría? Ah, ya, pero antes que nada te quiero recordar o enseñar algo. Los ángulos internos de estas figuras son estos ángulos, alfa, beta, teta y gamma. ¿Ya? Esos son los ángulos internos, los ángulos que ves de verde. Los ángulos externos, internos son los que dan dentro, ¿no? Entre las líneas rojas, entre las dos líneas rojas. Acá, en estos dos espacios, ¿no? Los ángulos externos son los otros, A, B, C y D. Entonces, esos son los ángulos externos y los ángulos internos son los de verde y los externos son los de azul. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con los ángulos internos. ¿Ya? Solo con los verdes. Ahora, de esos ángulos internos hay una línea que corta, la línea secante o la recta secante que corta en dos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Recuerda que hay al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya sabes cuáles los ángulos internos, el lado izquierdo y el lado derecho, entonces ahora sí vamos a explicarte. Mira, ya tenemos dos líneas rectas paralelas. Voy a poner dos. Acá voy a poner un ángulo interno. A este ángulo interno le voy a poner su nombre. Un nombre cualquiera. Alfa. Y este otro lado le voy a llamar beta. Fíjate que estos ángulos internos que voy a trabajar para ángulos conjugados internos, ambos ángulos tienen que estar al mismo lado, o a la izquierda o a la derecha, no importa, ¿ya? A la izquierda o a la derecha. En este caso está a la derecha, los ángulos internos están a la derecha, ambos están a la derecha. En el libro está a la izquierda, no importa, tú puedes utilizar a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Para conjugados internos, ambos tienen que estar en un mismo lado. Entonces ya tengo que alfa y beta. Entonces, ¿qué va a ser igual alfa y beta? Se va a cumplir lo siguiente. Se cumple, esta es una propiedad. Se cumple que alfa y beta, recuerda que alfa y beta están en un mismo lado. Alfa y beta siempre va a ser igual a 180 grados. Siempre. ¿Está bien? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, cuando tú veas dos rectas paralelas, una recta secante y dos ángulos internos en un mismo lado, tú sabes que se va a cumplir esta propiedad. Alfa, el ángulo alfa y el otro ángulo beta van a sumar 180. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Ejemplo número 1.
tenemos que hacer cumplir la misma condición. Mira, voy a poner dos rectas paralelas. Ahí están mis rectas paralelas. Y mi recta secante. Mi recta secante lo puedo poner así. Ya vamos a poner el primer ejemplo así. L3, L1 y L2. Hasta ahí todavía no son paralelos. ¿Cuándo voy a saber que son paralelos? Cuando tienen estas dos raíces. Ahora sí son paralelos y esta es una recta secante. Ahí está. Recién cumple la condición. Ahora, yo te voy a dar una medida acá. Acá te voy a poner 45. 45. Y acá te voy a poner una medida X. Fíjate, son ángulos internos. Ángulos internos. Y ambos están en un mismo lado. Entonces, ¿qué copropiedad cumple? Decíamos que cumple la propiedad alfa más beta es igual a 180. En este caso, como son conjugados internos, cumple la condición. Entonces yo sé que 45 más X es igual a 180. Cumple la condición. Cumple la condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos piden calcular? Calcula X, ¿no? Nos piden calcular X. Voy a poner aquí arribita. Calcula X. Entonces ya tenemos la propiedad, tenemos los ángulos, tenemos la condición que se cumple. Simplemente vamos a reemplazar en nuestra propiedad. Recuerda que la propiedad decía que alfa más beta igual a 180, ¿no? Entonces ya está reemplazado. 45 más x igual a 180. Esta es una ecuación de primer grado, fácil. 180 menos 45. Donde 180 menos 45 en un costadito tú vas a resolver es igual a 135 grados. X es igual a 135 grados. Esta es la propiedad de conjugados internos. Vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo 2 para pasar a conjugados alternos. ¿Ya? Alternos. Estos son conjugados y el otro se llama alternos. Los dos son internos. Hay conjugados internos y alternos internos. Puede que te confunda mucho nombre. Por eso yo llamo conjugados y alternos. Simplemente esos dos nombres uso. Ejemplo número 2. Nos piden calcula X. Vamos a poner la condición. Ahí tenemos dos rectas paralelas. Todavía no se determina que son paralelas. Voy a poner una recta secante. Y ahora sí, L3, L1 es esto y L2. Para que sean paralelas tienen que tener estas dos rayitas. Y ahora sí, ya se cumple la condición. Vamos a poner acá un dato. Puedo poner a la izquierda o a la derecha, no importa. Lo importante es que esté en un mismo lado, ¿ya? Puede estar en la derecha o en la izquierda. Aquí voy a poner, a ver, en este lado. Acá le voy a poner 53. O abajo le voy a poner. Abajo le voy a poner 120 o 127. Y acá le voy a poner una medida X. Mira, son internos, están a un mismo lado, al lado izquierdo los dos, por lo tanto sí cumple la condición. ¿Qué decía la propiedad de conjugados? Decía que alfa más beta igual a 180, ¿no? Así decía la propiedad, dice la propiedad. Entonces vamos a reemplazar, sabiendo que estos dos suman 180, reemplazo 127 más x es igual a 180. Simplemente es una ecuación, x va a ser igual a 180 menos 127. Donde x, tú en un costadito restas 180 menos 127
y te va a salir 53. 53 grados. X es igual a 53 grados. Listo, así de fácil. Entonces ya tenemos dos ejemplos de ángulos conjugados internos. Ahora vamos a ver con alternos, con ángulos alternos. Ya, alternos. Estos son conjugados internos. Vamos a alternos. Alternos internos. Alternos internos. Ya sabes por qué se llaman internos, porque están entre las líneas, ya te he explicado. Si fuera en la parte superior, afuera, sería externo, ¿no? Pero ya te expliqué por qué son internos. Ahora vamos a ver alternos internos, ¿no? Para alternos internos también tiene que cumplirse la misma condición. Dos rectas paralelas y una secante. Vamos a dibujar. Mira, fíjate bien acá, hay una recta paralela. Acá hay otra recta paralela. Y voy a dibujar una recta secante, ¿no? Puede ser así, lo puedo hacer como sea. Puedo hacer así, no importa. Puedo hacer así. Pero siempre la recta secante le tiene que cortar a las dos paralelas, ¿no? En este caso lo voy a hacer así. Y le vamos a poner sus nombres. Este es L3, la secante. L1 y L2. Todavía no se cumple la condición. La condición se cumple cuando estas dos rectas son paralelas. Ahora sí, ya tenemos. Te decía hace un rato, al inicio, que los ángulos internos son estos, ¿no? Lo que están aquí de azul son ángulos internos. Y los ángulos externos son los que están afuera, lo de verde, esta parte, ¿no? Son ángulos externos. Como te decía, hoy solamente vamos a trabajar con ángulos internos, con ángulos de color azul, los que están dentro, entre las dos líneas rectas. Ya, hasta ahí ya sabes que son ángulos internos. Ahora, para que cumpla la condición de ángulos alternos, ¿qué significa? Tú vas a agarrar un ángulo de acá, un ángulo alfa, y vas a agarrar un lado del lado izquierdo, un ángulo del lado izquierdo y un ángulo del lado derecho. Un ángulo del lado derecho. En el conjugado usabas los dos de un mismo lado, o de la izquierda o los dos de la derecha. Repito, cuando es conjugados, tú usabas los dos de la izquierda o los dos de la derecha. Y cuando son alternos, vas a usar uno de la izquierda y uno de la derecha. O al revés, puede ser uno de la derecha o uno de la izquierda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué condición va a cumplir esto? Esta condición va a cumplir que alfa es igual a beta. Alfa es igual a beta. ¿Está bien? Estos dos ángulos son iguales. Esa es la propiedad. Ahora sí vamos a los ejemplos. No te olvides, estos son alternos. Uno de la derecha, uno de la izquierda, o uno de la izquierda, o uno de la derecha. Vamos a ver el ejemplo número 1. Ejemplo número 1 de alternos. Calcula X. Y nos van a dar dos rectas paralelas. Ahí está, dos rectas paralelas. Ahí lo tienes. Y una recta secante, ¿no? La recta secante lo vamos a poner de esta forma. Este es L3. Este es L1. Este es L2. Ahora sí son paralelas. Ahora sí ya cumple. Me piden calcular X. X. Ese es X. Pero me dan la otra medida de este ángulo. Me dicen que esto mide 59 grados.
Entonces observamos bien el gráfico. Observo dos rectas paralelas, una recta secante de color amarillo, un ángulo a la derecha, X, y un lado a la izquierda, 59. Entonces la teoría me dice que esto es un ángulo alterno, porque estoy agarrando uno de la derecha y uno de la izquierda. Entonces, ¿qué decía la teoría? No decía que alfa más beta es igual a... Son iguales, perdón. Alfa es igual a beta. Por lo tanto, acá voy a decir que X es igual a 59. Y eso es todo. Eso es todo. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo. Y con eso ya vamos a terminar la clase de hoy. ¿Está bien? Yo te voy a dejar tarea ya para la casa, la página número 224 y 225 del libro. ¿Ya? Con estos 4 ejemplos tienes suficiente para resolver toda la tarea. Muy bien, vamos a un ejemplo número 2 de alternos. Ejemplo número 2. Calcule o calcula X nos piden. Recuerda que se tiene que cumplir las condiciones. Un ángulo recto, una recta paralela, dos rectas paralelas y una recta secante. A ver, vamos a hacer secante así, ¿ya? No importa, siempre y cuando se cumpla que son secantes. Ahí está la recta secante L3, la recta L1 y la recta L2 son paralelos. Ahí está. Ahora me dicen que este ángulo vale 131. Me piden calcular este ángulo beta. Perdón, X. Entonces, ¿qué dice la propiedad de alternos internos? ¿Por qué son alternos? Porque uno es de la derecha y uno es de la izquierda, ¿no? O puede ser al revés, uno de la derecha, perdón, una de la izquierda o una de la derecha. Siempre se agarra uno de cada lado, ¿no? Alfa es igual a beta. Por lo tanto, reemplazamos 131 es igual a X. Y esa es la respuesta. X es igual a 131. No te olvides, uno de cada lado. Estos son alternos. Cuando son conjugados, no te olvides, los conjugados son cuando tienen en un mismo lado. O en la derecha o en la izquierda, ¿no? Como en el ejemplo número 2. Acá está en la izquierda y en el ejemplo número 1 están a la derecha. Entonces, queridos alumnos, eso sería todo por hoy. Acá está el resumen de toda la teoría que te hice y los ejemplos. Este es el resumen. ¿Está bien? Así que te pido que tú copies toda la teoría que te dije, que te mostré en la pizarra, cópialo en tu cuaderno, porque eso también tiene nota, ¿ya? Es calificado, ¿ya? Muy bien, gracias por su atención. No te olvides que tienes tarea desde la página número 224 y 225 para esta semana. No te olvides, los sales clase aparte. Hasta la próxima.